Bueno, un beso grande para toda la gente del norte argentino. Siempre es un placer compartir con ellos y que nos miren tanto. Están llegando tantas fotos hoy acá en el noticiero. Es el momento de empezar a hablar de política, de economía, de la actualidad, de lo que siempre pasa, que lo compartimos acá el fin de semana. Tenemos varios invitados para debatir sobre todo lo que ha pasado en estos últimos días y lo que va a pasar la semana siguiente. Adri. Sí, seguramente vamos a hablar, Nico, del fallo de la Corte, pero también de lo social, porque una de nuestras invitadas sabe mucho de este tema. Vamos a presentar a nuestros invitados: Omar Plaini, diputado y miembro de la CGT. Chiche Dualde, gracias por venir. Gracias. Chiche. Está también Edgardo de Petri, diputado del Frente para la Victoria. Y a mi lado Juan Pablo Arenaza, legislador por el PRO. Bien, vamos a compartir con todos ustedes un informe, lo vamos a empezar a debatir. Tiene que ver con el contexto de la inflación. Es uno de los temas también centrales de la semana y se los presentamos de la siguiente manera. Miren. Lo que queda claro en el fallo también, si ustedes lo leen y vale la pena, creo, analizarlo, es que claramente la obligación de hacer audiencia pública que plantea lo basa en una interpretación de la ley, no en una ley explícita que decía eso. Yo saqué una medida, como dijo usted, apenas la medida ni cautelar. No es un fallo de fondo. No, para nada, no empezamos. No está opinando si está bien o mal. No empezamos la prueba, casi es similar al fallo de la Cámara Federal de La Plata. Es decir, digo que las audiencias públicas son un requisito previo, hablo de tratados internacionales, hablo de la accesibilidad, de la razonabilidad, quizá he avanzado en ese término, pero ya desde mayo lo vengo diciendo. Claro. Para ser concretos, incluso el sistema tarifario vigente anterior a nuestro aumento se basa en una resolución del 2014 que no tuvo audiencia pública. O sea, en algún punto creo que es una mirada de tratar de ir clarificando hacia adelante el proceso. Desde el Frente Renovador le veníamos avisando en reiteradas reuniones, a través de cartas, le veníamos avisando los conflictos y los problemas que empezaban a generar el tarifazo. Y los impactos que iba a tener también en materia jurídica por haber obviado algunas cuestiones que hoy la Corte ratificó, que era la necesidad de hacer las audiencias. El fallo de la Corte es muy bueno en las explicaciones que da, los fundamentos que da. Aparte creo que también es una Corte que había recibido muchas presiones del Ejecutivo, presiones de empresarias, presiones de la prensa. Mediáticas fueron. Mediáticas también, y creo que la Corte de un fallo, yo creo que mostró independencia. ¿Dónde creo que se equivoca el fallo? En hacer esta división, en decir a este sector, porque todos sus argumentos son iguales para todos. No es que es igual para los domiciliarios, sí, y para las industriales. Bueno, no, inmediatamente vamos a hacer unas medidas cautelares para que ocurra lo mismo que ocurrió con el sector residencial, porque una gran parte de las pymes no pueden afrontar los montos de las tarifas con el aumento del 500%. Hasta el tarifazo hacia los usuarios residenciales y excluyó especialmente a la pequeña y mediana empresas, cooperativas y demás asociaciones. El camino que nos queda es un camino político, plantear nuestro reclamo nuevamente ante la legislatura, plantearle al Gobierno Nacional que esta situación no la podemos sostener. Bueno, es el tema de la semana, lo presentamos así de esta manera, lo empezamos a debatir. ¿Fue una sorpresa para ustedes la decisión de la justicia? No, para mí no, para nosotros y para mí no es una sorpresa, porque en una república como es la Argentina nos tenemos que acostumbrar que pueden ocurrir estas cosas y los gobiernos tienen que acostumbrarse a eso. A diferencia de otros momentos de la Argentina, donde decían que un juez era muy grande, entonces le mandaban a hacer análisis psicológico o le hacían una persecución en la prensa o le inventaban cosas. Entonces, en las repúblicas, como es la República Argentina, hay que acostumbrarse que si un gobierno toma una medida y la Corte analiza que esa medida está tomada, hay que ver el fallo y analizarlo y tomar las medidas que... Lo voy a preguntar de otra forma. ¿Era lo que esperaban? Los fallos son para cumplir, no son para analizar. Nosotros tenemos que ver lo que dijo la justicia y analizar y el equipo de gobierno está analizando y va a tomar las medidas según lo que el fallo dice. Yo no soy alguien que pueda criticar un fallo, decir que los jueces son una corporación política, hacer una cadena nacional como estábamos acostumbrados, diciendo que la justicia era un partido que nos quería desestabilizar. La justicia está para cumplirla y lo vamos a hacer. Bueno, pero el gobierno sin duda tuvo algún error
en el cuadro tarifario, en haberlo planteado de esta manera. De hecho, el legislador, el ministro Garabano, lo reconoció en sus declaraciones recientes. Hubo error. Y también cometimos un error en no hacer una audiencia pública, que es el ámbito donde las asociaciones civiles, donde la gente común, donde las cámaras de comercio se expresan. Entonces, ahora vamos a hacer la audiencia pública. Si hubo un error, lo vamos a solucionar. ¿Quién asume el costo político de este, Chiche? Yo creo que al gobierno le hizo un favor este fallo. ¿Le hizo un favor? Sí, creo que descomprime la situación, porque realmente era impagable. Entonces, más allá de mirar hacia atrás las cosas que se hacían, yo preferiría mirar para adelante. Creo que hay que empezar de nuevo, que sí, el gobierno ha cometido errores evitables. Esto del aumento de las tarifas, sin haber hecho las audiencias públicas y sin el timing de ver qué pasa en todos los sectores, si pueden o no pueden pagar un aumento, que había que aumentar, nadie duda, eran irrisorio lo que se pagaba. Ahora se podía haber hecho de otra manera. Y creo que la justicia en este momento lo que hace es, de alguna manera, aliviar esta tensión que se estaba dando. Y me parece bien que se respete la decisión de la justicia. Bueno, nos queda el sector del trabajo, de las pymes fundamentalmente, que son el motor de la Argentina. En eso hay que mirarlo, porque si no va a haber de nuevo cautelares. Está bien que el gobierno, porque a mí me gustaría preguntarle si una opinión puntualmente sobre la herencia que recibió Eduardo Duhalde del gobierno de la Rúa y la herencia que Macri recibió de Cristina Kirchner. Me gustaría su opinión sobre eso. A ver. No, yo creo que cada gobierno cuando asume debe hacer un balance casi inmediatamente, porque los candidatos, a excepción de Duhalde, que no esperaba ser presidente y de pronto tuvo que asumir, en general se preparan para gobernar. Y si se preparan para gobernar, saben más o menos con qué situación se pueden encontrar. Entonces, hay que dejar de mirar para atrás la herencia recibida, uno del otro. Yo ya estoy cansada de que hablen de Menem. Yo quiero que alguien me diga, de acá para adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué problemas tenemos hoy y de qué manera los vamos a solucionar? Y siempre respetando los caminos que generen menos conflicto. Al gobierno lo que le falta entender, entre otras cosas, es la necesidad de recuperar el diálogo argentino. Fue un enorme servicio. Si no hubiese estado el diálogo argentino, donde se sentaron todos, no se hubiera podido salir tan rápidamente. Entonces, el diálogo radial, hoy con los gremios, no sirve. Lo que sirve es el diálogo, donde todos se sientan y de pronto dicen, pucha. Pero no convoca el gobierno al diálogo. Por eso digo, el gobierno habla de diálogo, habla con uno, con otro, pero es un diálogo radial. Lo que debe hacer es entender que lo que sirve es, cuando todos se escuchan entre sí, pueden decir, Plaini puede decir, mira vos, el problema del tal sector es más importante que el del mío. Escuchándose. Entonces se va descomprimiendo y se va entendiendo, bueno, qué es lo que hay que priorizar. Pero eso surge del diálogo, no de otra cosa. Ahora, esta semana también pasó respecto a esta situación algo muy importante en la Cámara de Diputados. Digo, una interpelación a Aranguren donde realmente ahí hubo mucho malestar sobre parte de su discurso, parte del sector del gobierno oficial apoyaba obviamente la decisión, el costado político. Después se lo quiero preguntar a usted. Digo, ¿cuál fue la sensación de la explicación del gobierno de este tarifazo y después lo que determinó la justicia? Porque acá hay, dos poderes que están cruzando desde lo discursivo y también desde lo judicial, como órgano separado, como lo explicaba él recién, decir lo que pasó con las tarifas. Bueno, la verdad que yo le hice una pregunta explícita al ministro Aranguren. Le dije, mire, ¿usted está dispuesto a discutir y trasladarle al presidente Macri la necesidad de derogar el tarifazo antes que la Corte, antes que lo dijera la Corte? Y la verdad que lo que fue a hacer Aranguren ahí es a ratificar. ¿Ustedes esperaban esta decisión de la Corte? Bueno, nosotros teníamos, sí, fe que la Corte parara un poco la irracionalidad y la brutalidad del tarifazo. Ya venían, hay 70 juzgados en todo el país. Pero aparte de esos 70 juzgados, hubo un pueblo que se movilizó, masivamente se movilizó.
Entonces, me parece que de alguna manera lo que dice Chiche, comparto, la justicia, la Corte Suprema viene a poner un poco de racionalidad. A mi juicio se queda corta, ¿no? Se queda corta con las pequeñas empresas, con los comercios, con los clubes de barrio. Hoy los clubes de barrio no pueden abrir sus puertas, no pueden llevar a los pibes a hacer actividades deportivas porque no pueden pagar la luz. Pero yo digo, lo más grave de esto no es tanto incluso el propio tarifazo, que Aranguren lo fue a defender, sino que los datos. Estamos en una Argentina que tiene 200.000 despidos en estos 8 meses. Una caída del salario, bueno, lo puede explicar mejor la dirigencia sindical. Están cerrando la mayoría de los convenios, 15 puntos a la baja, porque la inflación está arriba del 45. Ahora, ¿cómo le cae que Frigerio hace unas horas dijo el populismo energético, de hacerle creer a la gente que el agua, el gas y la luz no tienen costo? Digamos, bueno, es raro, lo llamó el populismo energético. La devaluación que hizo Frigerio con Macri, 60%. Esto licúa salarios, ¿no? Licúa jubilaciones y pensiones. Digo, y la verdad que más que populismo, es cuál es la concepción que tenemos del consumo de bienes y servicios. Digamos, nosotros creemos que los bienes y los servicios no es por populista, es porque la gente tiene que tener tarifas baratas que le permita pagarla. Ahora, y que le permita a la industria ser competitiva y fundamentalmente que las empresas que con el populismo nuestro tuvieron altísimo nivel de rentabilidad. Con el fallo de la Corte, ¿cómo queda ahora la cuestión que plantean ustedes del partido judicial con este fallo? No, yo separo las cosas de... Porque se habla mucho del partido judicial. Bueno, pero yo separo algunas definiciones de algunos jueces y algunos fiscales de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, acá puso las cosas en su lugar, dijo el tarifazo no, tienen que ser audiencia pública, y aparte discutan unas tarifas racionales que se puedan pagar. No esta arbitrariedad, ¿no?, de transferir a las empresas miles y miles de millones. Las petroleras con este aumento embolsaron 3.500 millones de dólares. 9 petroleras. ¿Quién lo paga? El pueblo argentino a través del tarifazo. Esto es lo que hay que discutir ahora, cuando la Corte convoca y el gobierno debe convocar audiencia. Que no crea el gobierno que van a hacer audiencia donde nadie va a ir a opinar, donde la gente va a sostener de nuevo un tarifazo del 500-600%. Esto es como un capítulo 1 y un capítulo 2, que es el rol de las centrales obreras. El lunes hay una definición importante, venimos hablando mucho del famoso triunvirato, de la posible unión de la CGT, si es que existe. Parini, ¿qué visión hace lo que pasó en la semana pasada y en este contexto? Y también de esta opinión, que no sé cómo le va a caer a usted, no sé si le escuchó o no, pero quiero que le compartamos algo que dijo el Momo justamente hace unas horas y quiero saber qué opina. A ver, lo ponemos. Adelante. Nosotros de años venimos divididos y esto va a seguir profundizando aún más la división, porque si ponemos 3 secretarios generales, cada uno de ellos va a representar a un sector y esto no se puede llamar unidad. Por otro lado, van a querer modificar el estatuto en el Congreso y esto deberían haber pasado con antelación a cada organización confederada cuáles son los cambios que quieren introducir en el estatuto, ¿no? La CGT no es para hacer política, por eso también es uno de los motivos por el cual impugnamos el Congreso, ¿no? Si hay 2 listas, que gane el que más votos tenga, pero no convocar a un Congreso de la forma que lo han hecho para modificar el estatuto y entregarle la CGT a Massa. Hay algunos que dicen que yo estoy muy cerca de Macri, pero todo el que me conoce a mí sabe que así como estuve 10 años parado en la vereda de enfrente del kirchnerismo por corruptos, si tuviera que dar un paso al frente y pararme en la vereda de enfrente de Mauricio Macri defendiendo a los trabajadores, no dudaría en hacerlo, ¿no? ¿Qué le responde? ¿Querés empezar por lo de Momo? Yo quería contestar algo de lo anterior. Y después, si querés, vamos con el tema sindical y lo que opinamos nosotros. Está dentro de lo que opinamos el movimiento obrero de esta situación de los tarifazos, de la inflación, de los despidos, como decía Edgardo, y de lo que dijo Chiche en un momento. Lo malo es cuando se judicializa la política. Y la política se judicializa con la torpeza de los gobiernos. En realidad, el gobierno cometió torpeza y llevó a la judicialización porque explotó el ciudadano y salió a la calle a protestar. Así que en eso la CGT tenemos claro que el error del gobierno hizo entrometer a la justicia en un tema que es la resolución del Ejecutivo, ni del Legislativo ni del Judicial. Entonces, partamos de esto. Y lo otro que no se puede, que en la CGT estamos observando,
No se puede llegar a un gobierno con ensayo y error. Estamos hablando de un gobierno. Hay que llegar preparado. Decía Chiche, tuvieron el tiempo para elaborar un programa económico, un programa político, y vemos muchísima improvisación y vemos claramente un gobierno que va en dirección de los intereses más concentrados de la economía y de la finanza. ¿Un gobierno que habla mucho de la herencia recibida también, Plaini? Ese tema también quiero hablar porque recién también lo decía Hilda. A ver, primero cuando se asume un gobierno se asume sin beneficio inventario. Claramente. Segundo, usted no puede estar después de 8 meses con la herencia recibida. Pero yo le voy a recordar algo al actual gobierno. A la semana de haber asumido, el ministro de Hacienda y Economía, Prat Gay, dijo a un colega de ustedes cuando le hace la pregunta en qué situación el gobierno asumía al país y cuál era el nivel de crisis. Y dijo, esto no es comparable a otras situaciones. Claramente se refería al año 89 y al año 2001, no a esta instancia. Con lo cual, 8 meses después, decir que le dejaron un montón de bombas, que la herencia recibida, muestra que los CEOs que están acompañando al presidente de la Nación tendrán muy buena visión para la empresa, pero administrar la cosa pública es para gente que tiene que tener experiencia y estos CEOs no la tienen y solamente benefician a los sectores que ellos representan. Hay una relación, porque varios de los que se han sentado en estas mesas, en los debates, hacen hincapié a veces hasta con una connivencia de las centrales obreras con el gobierno. Digo, las manifestaciones o los paros que no se han anunciado, y sobre todo con la última noticia, el pago adeudado de obras sociales, como una especie de pacto. ¿Es así o no? Y sobre esa declaración también quiero escuchar la opinión. Sí, eso me parece... Yo dije una expresión la otra vez, no acostumbro ese tipo de expresión, pero quienes dicen eso lo hacen de mala leche, como decimos en el barrio. ¿Sabes por qué? Primero que esos fondos son aportes de los trabajadores, no de los 40 millones de argentinos. Y esos fondos estuvieron en una cuenta y hace muchos años que hasta nos negaban que existiera esa cuenta en el banco de esos fondos que hemos aportado los trabajadores. Y eso vuelve a las obras sociales. Lo que hizo el gobierno tuvo un gesto de reconocimiento y nosotros inclusive de esos fondos dejamos 8.000 millones de pesos para aporte a la salud pública y a esos 15 millones que hoy no tienen nada para armar un programa de asistencia para todos esos 15 millones que hoy no pueden estar bien atendidos, con una tarjeta universal que va a preparar un programa del gobierno en conjunto con el movimiento obrero. Entonces, no mezclemos una cosa con otra. Si esto hubiera sido así como algunos agoreros decían... Lo he escuchado mucho, ¿no? Porque lo dicen un montón. De diversos sectores. Si esto hubiera sido así, yo pregunto, que me expliquen por qué a la semana, en el plenario de secretarios generales que hicimos en la CGT, sacamos un documento que lleva por encabezamiento de mal en peor, donde decimos gran parte de las cosas que acabo de decir. Si hubiera habido alguna connivencia entre nosotros, una connivencia entre el gobierno y el movimiento obrero, no hubieran esperado ese documento. En segundo lugar, separemos las cosas. Una cuestión es los fondos de los trabajadores en uno de los sistemas de salud, que es el sistema de obras sociales solidarias, después está el sistema público y el sistema prepago, y otra cuestión son las reivindicaciones, los derechos laborales, que nosotros los discutimos en otro marco. ¿Y Momo qué papel juega? Venegas. A ver, es un compañero, yo no comparto para nada lo que dice Momo. En primer lugar, porque en el 2004 tenemos un antecedente de una compañera y 2 compañeros, y por una moción en el Congreso se resolvió este tema que hoy cuestiona Jerónimo. En segundo lugar, hemos cumplido en legal forma y tiempo porque va a haber 2 congresos. Un ordinario para esa adecuación del estatuto para la triada y el extraordinario primero y el ordinario después que elige a los compañeros. Ahora, durante 5 años venimos divididos en 3 sectores. La CGT Azul y Blanca, la CGT Alsina, la CGT Sopardo. Entre lo ideal y lo posible hicimos lo posible. Unificar en 3 compañeros, uno de cada sector. Lo que sucede es que de este último mes se armaron subsectores, con lo cual aspiraba algún compañero a que fueran 5, que fueran 4. Pero, a ver, la única imagen que se vio este año de la unión de las centrales obreras fue a principio de año, cerca de abril. El 29 de abril, en la concentración de más de 300.000 compañeros. Fue la única que fue masiva, después no hubo. A ver, pero nosotros venimos con un plan. De hecho, de allí surgió que nosotros pusimos en el vértice de los reclamos la emergencia laboral. Sacamos una ley en el Congreso con todos los compañeros diputados que la vetó el gobierno, en sus facultades constitucionales, pero la vetó el gobierno.
O sea, eso fue producto de aquella concentración masiva, de aquella marcha y de aquel reclamo de la CGT. Por eso nosotros necesitamos la unidad. ¿Por qué? Porque tiene que tener un único interlocutor el gobierno. Acá hay algo que dijo Venegas que me parece que es importante y que lo abro para todos, ¿no? En un momento esboza como le quieren entregar la CGT a Massa, a Sergio Massa. ¿Sergio Massa quiere controlar la central de los trabajadores o no? Mira, la CGT responde exclusivamente a los trabajadores. ¿Cuándo vos viste que una CGT fuera en función de un partido político? Yo se lo pregunto por el textual, no lo digo. Lo que estaría bueno, que tiene en el Congreso, que se votó en la provincia de Buenos Aires la semana pasada, que sean las reelecciones indefinidas para evitar que algunos sindicalistas estén 25, 30 años. Eso es una buena propuesta. Ese es el proyecto de Facundo Moyano. Te lo puedo explicar eso, me gustaría explicarlo. Me gustaría explicártelo. Para que sea 2 mandatos sin reelección, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría explicártelo. En primer lugar, no confundas vos el Estado y lo público sin ansias de escuchame, nosotros somos entidades civiles de orden privado. Además, te voy a decir, déjame que te termine la idea. También hay entidades civiles que tienen esa Déjame que te termine la idea. Si querés tomar el sindicalismo de Francia, de Alemania, de Estados Unidos... No, yo veo el modelo que construimos acá y que podemos mejorar. A ver, nosotros vivimos en democracia, nosotros tenemos democracia sindical todo el tiempo, nos reeligen cada 4 años... No tengo ningún problema en discutir eso. Lo que te quiero decir es que no me confundas lo público con las entidades civiles de la comunidad organizada. Nosotros somos entidades civiles que tenemos estatutos y los estatutos determinan su funcionamiento, su mecanismo y son los trabajadores que deciden. Ahora, si un dirigente está hace 30 años, como estuvo un intendente, como estuvo un gobernador, será porque la gente lo religió porque hizo las cosas bien y cuando no lo religió porque lo hizo mal. Yo te doy mi ejemplo. Yo fui 20 años opositor en mi gremio. 20 años. Tengo más elecciones perdidas que Lula. Pero vos sabés que hay sectores... Los trabajadores me dijeron. Ahora, si lo quieren discutir, estamos dispuestos a discutirlo. A partir de construir desde el poder una situación donde es difícil a veces llegar. Entonces, pero vos no valorás el voto de los afiliados, el voto de los ciudadanos cuando reeligen a un intendente, un gobernador. Es una herramienta más, se vio en la provincia de Buenos Aires. Quiero saber cómo ve la central de trabajadores. No, yo quiero opinar en términos generales de este tema de los mandatos. La sociedad argentina se encuentra hoy en una situación muy difícil porque no hay credibilidad. Nadie cree, ni en nosotros los políticos, ni en los sindicalistas, nada cree la sociedad. Entonces, en el caso de los trabajadores, hacen lo que pueden. Lo que pide el Momo hoy es imposible. Hacen lo que pueden, tratar de tener una conducción tripartita que en algún momento, si aparece un liderazgo fuerte, se convertirá en otra cosa, o estoy muy equivocada. Como fue Saúl en su momento. En política también se hace lo que se puede. Yo estoy de acuerdo relativamente con el tema de los 2 mandatos a intendentes. Es cierto que a medida que uno se perpetúa en el poder, es más riesgosa o más posible la posibilidad de que se corrompan. Es cierto eso. Pero si uno mira a Europa, los intendentes son reelectos tantas veces como quieren, porque es el gobierno de la vecindad, porque se supone que lo elige el pueblo. Como acá todo está tan mal, está tan podrido, naturalmente la gente pone el acento en el intendente. Pero lo ha habido desde el radicalismo, del justicialismo, de todos los partidos. Sí, por eso yo no hablé de partidos políticos, hablé de estructuras de poder. Estamos en una situación tan difícil que la gente no tolera más de 2 mandatos. Pero si estuviéramos en otra situación y se pudiera reflexionar, el gobierno de la vecindad, el que elige al que lo... Claro, nuestros distritos son tan grandes, si vos mirás La Matanza... Debe haber mucha gente que no vio nunca al intendente, o a la intendenta en este caso. Son distritos muy grandes. Pero en Europa es así, se reeligen. Chiche, hablando de lo político, su marido hace algunas horas declaró que el peronismo se parece a un hormiguero zapateado. Y que está enojado... Pateado. Bueno, zapateado lo levantaron acá, pateado. Y que está enojado con Mauricio Macri, ¿así? Bueno, él va a hablar, en estos días va a hacer una nota y seguramente hablará. Yo siento lo mismo con respecto a nuestro partido. Tiene la necesidad, la obligación de reconstruirse
y de reconstruirse tratando de recuperar la esencia. Yo nací en la época donde la escuela pública, la salud pública, no existía la salud privada prácticamente. La escuela era de excelencia, había trabajo para todos. Hasta el año 74, según Naciones Unidas, la pobreza en la Argentina era de 4 puntos, de 4%. Y hay una enorme responsabilidad nuestra, de nuestro partido que ha gobernado mayoritariamente en el crecimiento de la pobreza. Y estas divisiones, donde seguramente a mí... Qué raro escucharlo, perdón, déjeme hacer un punto acá, qué raro escucharlo. No hay muchos que admitan eso. Desde el sector del peronismo. Sí que lo admiten, a lo mejor más silenciosamente. Sí, okay. La democracia funciona con partidos políticos fuertes, sólidos, y hoy hay una enorme debilidad dirigencial. Entonces, hay que trabajar para la reconstrucción de nuestro partido. Pero yo quiero que dé nombres. A ver, se avisora Massa, se avisora Urtubey. ¿Quién puede tomar ahí yo no veo grandes liderazgos en ninguno de ellos. Para militar, sabéis que necesito enamorarme de un proyecto. Enamorarme de tal manera que diga, ese es un líder. ¿Hoy no ve ningún? No veo. ¿Y en el kirchnerismo lo vio? No, ustedes saben que en el 2005 yo me presenté como senadora por el Partido Justicialista. Cristina Kirchner fue por el Frente para la Victoria, se llamaba, ¿no? Totalmente. Sabiendo que perdía, obviamente, cómo no iba a perder con la esposa del presidente de la Nación. Pero lo hice convencida de que había que plantar un mojón. No estoy arrepentida, creo que fue bueno. Y hoy nuestro partido, como el radicalismo también, están muy diluidos y es necesario que se reconstruyan, porque hoy Macri gobierna. Esperemos que le vaya bien, esperemos que la acierte, esperemos porque lo necesitamos todos los argentinos. Pero si no le fuera bien, no hay alternancia, no hay posibilidades, no hay dirigencia. Por lo menos a mí me pasa. Ahora, llama la atención usted, una dirigente de la provincia, una política con experiencia, que no vea hoy por hoy a una figura que reemplaza una figura. No lo veo. ¿De Petri usted ve a alguien o no? No, yo quiero retomar un poco también. Porque respóndame eso, responda que quedó ahí. Sí, por supuesto, veo un montón de compañeros. Bueno, yo veo a Cristina, a Scioli, a Randazzo, veo un montón, pero hay un montón, Julián Domínguez, Fernando Espinosa, Verónica Madario. No, pero no reemplazo este gobierno, por lo menos figuras políticas. De liderazgo de la oposición. Bueno, pero estamos hablando de quién ve, cada uno ve lo que quiere ver, claro. Entonces, yo digo, primero, del movimiento obrero, no es cierto que no peleó. Hubo un paro nacional de las 2 CTA, y una marcha a Plaza de Mayo, y hubo más de 50.000 trabajadores movilizados con la CTA, después cuando Macri planta la ley antidespido. Es más, vino una movilización masiva de todo el país, no solo de la CTA, vinieron compañeros de la CGT, muchas regionales de la CGT a esa marcha, vinieron a la Plaza de Mayo, más los bancarios. A Moyano en ese momento le han reclamado mucho que estaba más con el fútbol. Moyano mismo, camionero, participó de la marcha también del movimiento Evita y de los compañeros movimientos sociales que están construyendo alrededor del Papa Francisco, los curas de la Opción por los Pobres, y fue una marcha multitudinaria, hubo más de 100.000 compañeros movilizados, y también fue sindical. Hemos visto la CGT, la CTA. Y el Congreso de la CGT tiene que hacer su Congreso y tiene que resolver. Yo creo que la dirigencia sindical, en general, va a pelear contra el ajuste macrista. Yo creo que va a pelear. Va a pelear porque no se puede sostener este modelo agrícola, ganadero, exportador de materias primas, que derrumba la industria. El problema de la industria no es solamente que están destruyendo el mercado interno, están abriendo la economía. Han entrado más heladeras de todas las heladeras que se produjeron el año pasado. Entonces, acá, la brutalidad de las tarifas, la Corte le pone un freno, porque también está diciendo, mire, así no. Y grave así no se puede pagar. Los dirigentes de la UIA, en todos lados, los dirigentes de la UIA están planteando este problema grave. Déjeme un segundo, tengo que hacer una pausa muy cortita y después quiero que nos metamos en otro tema que es realmente importante, que es este informe que dio la Universidad Católica Argentina, que indicó que hay 1.400.000 nuevos pobres en nuestro país. Y realmente preocupa también los niveles de indigencia que se están dando en estos últimos meses también, respecto también al incremento de los años anteriores. Hacemos una pausa muy cortita y seguimos debatiendo acá. No se vayan, ya venimos con más. Dale.